Ya, bueno, mire, buenas tardes a todos. Como ya les había comentado antes, mi nombre es Carolina Andrade, soy la tutora de este diplomado y soy la persona que les ha estado dando respuestas en sus correos, por las dudas que han tenido algunos en cuanto a la navegación de la plataforma. Y hoy día en la clase, la idea es que ustedes pueden ir sacando algunas dudas y conversando un poco con la profesora, interactuando con respecto a los temas pasados en las unidades 1 y 2. Y la unidad 1 era con respecto a la introducción del código sanitario, y la unidad 2 correspondía a la estructura del sistema de salud pública y la competencia de la autoridad sanitaria. Entonces, al cabo ya de estas 2 primeras semanas de diplomado, ya con todo el material que dispuso la profesora en la plataforma y las actividades de participación, tanto en los foros y las preguntas al finalizar los temas del día, la idea es que ahora, si quedaron con dudas con respecto o algunos temas tratados y quieren profundizar más, ahora la profesora Silvana va a hacer su clase de 45 minutos y al final van a quedar unos 15 minutos de tiempo para que puedan ir haciendo sus preguntas. Así que Silvana, te dejo para que des inicio a tu clase. Okay. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a tratar de resumir el código sanitario lo que más que pueda para que lleguemos a la autoridad sanitaria, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Ustedes pudieron revisar también esta documentación. Lo que yo les voy a añadir principalmente es que vamos a ir conversando el tema de los decretos. No tengo problema en que me vayan interrumpiendo y haciendo las preguntas a la vez que voy presentando, ¿ya? Es más interactivo para mí y así también ustedes podemos interactuar en las preguntas. Mi nombre es Silvana Torres, yo soy ingeniero en alimentos, como muchos de los colegas aquí. Tengo diplomado en gestión pública. También he estudiado gestión de salud pública. Entonces, hoy día les voy a mostrar el código sanitario, ¿cierto? Que es el inicio o el cuerpo legal que establece la normativa relacionada con el fomento, la protección y la recuperación de la salud de los habitantes. Y hoy día está muy en boga el código sanitario en muchas temáticas, no solamente en el tema de pandemia que estamos rigiendo hoy día, sino también en el tema ambiental, ¿cierto? Del agua, de los recursos naturales. Entonces, la verdad es que el código sanitario es muy amplio, bastante amplio. Ustedes lo pudieron ver que tenían que revisar 10 libros de los cuales tocaban muchas temáticas, ¿ya? La responsabilidad principal de la ejecución de los servicios, ¿cierto? Me molesta esta cosita. Permiso, espérame. Ahí sí. De los servicios de salud pública están definidos por el Código Sanitario, que es del Estado, y se financia principalmente por los impuestos generales, y su provisión recae en la autoridad sanitaria, o sea, en ustedes, en la autoridad sanitaria, ¿ya? Según la ley 19.937, que igual la compartí dentro del contenido, ¿ya? Que la vamos a revisar posteriormente, donde consideramos el Ministerio de Salud, las Ceremis de Salud y el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Cuando uno revisa el Código Sanitario, ¿cierto? El decreto con fuerza de ley 725, que rige para distintas temáticas sanitarias, ¿ya? Esta es la estructura de contenidos del Código Sanitario, donde tenemos las disposiciones generales, ¿cierto?, que rigen principalmente en cómo se ordena este código, cómo se define este código de salud, donde tenemos varias temáticas entre las enfermedades, ¿cierto?, entre la protección materno-infantil y varias temáticas más que vamos a ir revisando.
de la profilaxis sanitaria internacional, que hoy día está muy de moda, que también se cruza mucho con el Reglamento Sanitario Internacional, que viene el 2005 ya, ¿cierto? Muy limitado hacia un funcionamiento más amplio. Antes se dedicaba solamente a algunas enfermedades y hoy día se amplió desde el 2005, que puede normarnos varias temáticas, ¿ya? El libro 3, que es de la higiene y seguridad del ambiente de los lugares de trabajo, que también lo compartimos en un foro, ¿cierto? Con el decreto 594, de los productos farmacéuticos que han sufrido, ¿cierto? Farmacéuticos que han sufrido varias modificaciones a su reglamentación. Los alimentos de uso médico también, los cosméticos también, y los productos alimenticios, ¿cierto? Que está el decreto supremo 977. ¿Cierto? Entonces, y el ejercicio de la medicina y de las profesiones afines, que hoy día es una de las reformas grandes que ha implementado el Ministerio en relación al ejercicio de la medicina. Igual me gustaría un poco ampliarme y preguntarle a ustedes aquí, ¿ustedes han revisado la modificación de ese libro quinto? Yo les dejé un video, les compartí em, el documento inicial. ¿Alguien vio el video y recorrió un poco el documento inicial de esa modificación? ¿No? La verdad es que la modificación toma principalmente todos aquellos profesionales que están ligados hacia la salud, ¿cierto? En servicio, no en el servicio, no en la auditoría sanitaria, no en la autoridad sanitaria, sino que principalmente en las redes asistenciales. ¿Ya? Yo encontré una ausencia en ese libro de todo lo que es la salud pública versus redes asistenciales. No sé si me equivoco y alguien me quiere discutir eso, pero yo encontré mucha ausencia de salud pública. Así que ellos pueden ir activando sus micrófonos los que quieran hacer alguna intervención. Ya, en el libro sexto están todos Efectivamente, los no están establecimientos considerados. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Sí, efectivamente no están considerados y es una de las solicitudes que están haciendo los TENS ahora para modificar el código sanitario. Pero los TEN siguen siendo parte de la otra subsecretaría. No es la Subsecretaría de Salud Pública, digamos, de redes asistenciales, también forman parte ellos de redes asistenciales más que de salud pública. Por eso yo discutí un poco, porque todo el tema de autoridad sanitaria no está considerado sus profesionales dentro de este nuevo ejercicio de la medicina o de profesiones afines. Por eso les preguntaba si habían revisado un poco ese documento, pensando que ustedes son todos parte de la autoridad sanitaria y del área de salud pública, ¿ya? Pero ahí les dejo para la discusión para que puedan revisar ese documento un poco, ¿ya? En el libro sexto están todos los establecimientos del área de salud, que tenemos un gran número porque todos pensamos que, o la mayoría de la gente piensa que los establecimientos del área de salud son los quienes, ¿cierto?, hacen el ejercicio de la salud, como los hospitales, como los APUS, como, ¿cierto?, los SARC, pero la verdad es que es mucho más amplio porque está incluso el área de cosmetología, kinesiológica, y es mucho más amplio. En el libro séptimo está todo el tema de observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos, que la verdad es un libro bien cortito, ¿ya? Ahí es como, está más determinado hacia el área de, ¿cierto?, del decreto, de los decretos que tienen que ver con fuerzas públicas, más que lo que toca en el área de salud pública, ¿ya? Y en el libro octavo de las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres. ¿Ya? Y en el libro noveno del aprovechamiento de tejidos y el décimo de los procedimientos y sanciones, que son principalmente donde ustedes abarcan mucho, ¿cierto? Este código sanitario, ¿cierto?, rige para todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de todos los habitantes de la República, salvo aquellos sometidas a otras leyes, que en este caso, principalmente por eso yo les recalcaba mucho, el caso del libro séptimo, de los enfermos mentales, alcohólicos, que ahí hay otras leyes que aplican, ¿ya?
Este código hace fomento, protección y recuperación en salud para todos los habitantes de Chile, ¿ya? Dentro de los reglamentos, es el presidente de la República quien dicta, previo informe del director general de salud, los reglamentos necesarios para la aplicación de las normas contenidas en el presente código. Por lo tanto, nosotros revisamos un código que es un marco normativo, pero a través de todos los temas o todos los libros que va tratando, todos los temas que va tratando este libro, ¿cierto? Se generan distintos decretos. Por ejemplo, si nosotros tratamos el tema de las condiciones sanitarias y ambientales en el lugar de trabajo, está el 594. Si vemos el tema ¿cierto? de alimentos, está el 977. Entonces, es como un marco normativo gigante donde después vamos sacando varios decretos. Vamos a ir revisando algunos, yo fui colocando algunos en esta presentación. ¿A quién le toca la responsabilidad de este Código Sanitario? Es el Servicio Nacional de Salud, sin perjuicio de las facultades que tiene el Ministerio de Salud Pública de atender todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país, ¿cierto? Cada vez que este código habla, ¿cierto?, que alude a la autoridad sanitaria, debe entenderse tres principales actores, que son el Ministerio de Salud, las Secretarías Regionales Ministeriales, que son ustedes, y el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Y en este caso está el decreto 136, que es el reglamento orgánico del Ministerio de Salud, donde les va dando, ¿cierto?, le asigna las tareas, o le asigna las funciones a cada uno de estos actores. En relación a las autorizaciones o permisos, ¿cierto?, concedidos por los servicios de salud, son de acuerdo a las atribuciones de este código, ¿cierto? El código dice qué permisos se pueden autorizar, ¿ya? Y como lo habíamos revisado en clase, en las clases ustedes fueron revisando esto, cada caso tiene su duración, con su reglamento, con un mínimo de 3 años, una extensión automática, ya prorrogada por periodos iguales, y principalmente las actividades solicitadas a la autoridad sanitaria no podrán iniciar su funcionamiento mientras no obtengan esta autorización sanitaria respectiva. Y eso lo dice, ¿cierto?, el decreto con fuerza de ley número 1 del 89, que determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa y las normas técnicas básicas para obtener la autorización sanitaria, ¿ya?, que es el decreto supremo 58 del 2009, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo que cada tema tiene su decreto para ver su funcionamiento. En relación a las atribuciones del Servicio Nacional de Salud en sus respectivos territorios, es velar por el cumplimiento de este código, ¿cierto? Y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones que lo complementen y sancionen a los infractores. En este caso, ustedes saben que por el tiempo de pandemia, las resoluciones y las instrucciones que se han dado han sido varias, incluso se han cruzado varias con, ¿cierto?, con la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Se han cruzado con el Ministerio de Justicia, ¿ya? Y con hoy día con distintos actores dentro del área pública, ¿ya? Dictar dentro de las atribuciones conferidas por el presente código órdenes, medidas de carácter general, local o particular que fueran necesarias para su debido cumplimiento. Solicitar al presidente de la República a través del Ministerio la dictaminación de reglamentos del presente código y proponer normas, ¿ya? Cada territorio también puede proponer normas en relación a sus propias dinámicas, ¿ya? Y es eso lo que proponen los Servicios Nacionales de Salud en sus respectivos territorios, ¿ya? Y que deben regular las funciones de orden sanitario a cargo de las municipalidades. Solicitar a las autoridades, instituciones públicas o privadas o individuos particulares los datos y cooperación que estimen convenientes para el mejor ejercicio de las atribuciones. En este caso, ustedes tienen muchas atribuciones para solicitar, ¿cierto?, la información a distintos ámbitos. Por ejemplo, en el caso de las farmacias, ¿cierto?, que les entreguen la documentación necesaria. En el caso de los lugares que expendan alimentos, en el caso de las empresas, ¿cierto?, por higiene y salud ocupacional. Entonces ustedes pueden pedirle a distintas instituciones que entreguen cierta información y cooperen con datos.
rebajar o eximir en casos excepcionales o por motivos fundados, ¿cierto?, los derechos que deben pagarse por las actuaciones de los servicios fijados por arancel aprobado por el Ministerio de Salud, ya a determinadas personas naturales o jurídicas que ejecuten actividades de asistencia social, docencia o investigación científica. Ahí están muy acreditadas las universidades cuando hacen investigación. Hoy día igual el Ministerio, con el tema del adulto mayor, también, ¿cierto?, hay una extensión de algunos pagos, ¿ya? Esos también son rebajas que se le hacen a algunos sectores de la población. Entre las atribuciones y obligaciones sanitarias de las municipalidades son muy importantes porque lo que prima aquí, ¿cierto?, es proveer de la limpieza y las condiciones de seguridad de los sitios públicos, ¿ya? De la recolección y transporte de eliminación de residuos, que hoy día es tan importante y que también está en cuestionamiento, ¿ya? De las disposiciones sobre higiene y seguridad en construcción y urbanizaciones. Por ejemplo, el tema del agua, hoy día ustedes, no sé si han visto los diarios, sobre todo de Puerto Montt, que hay un gran reclamo, ¿cierto?, de la población en relación a la evacuación de aguas, ¿ya? Y ahí está la Seremía de Salud, ¿cierto? Está la Dirección de Obras Municipales, ¿ya? Está ESAL, entonces son varios actores los que interactúan ahí. Y ahí ustedes también tienen atribución y obligaciones sanitarias, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes trabaja en esa área, que pudiese compartir un poco en cuál es la atribución que ustedes particularmente tienen en relación a esas aguas servidas, por ejemplo, que están reclamando la población. Hola, mi nombre es Melissa Sil. Hola, hola Melissa. Yo soy fiscalizadora de la unidad de agua de acá, la oficina provincial. Bueno, estoy un Genial. poquito mal porque estoy con COVID, así que estamos en casita, con licencia. Oh, chanfle, ya. Sí. Así que bueno, yo trabajo del año pasado en la unidad de agua, y ahí el principal actor con todas las concesionarias tiene que ver netamente la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Nosotros como ¿Ya? Seremi, si bien amparamos lo relacionado con el Código Sanitario por la salud pública, pero ahí Exactamente. el rol netamente es de ellos. Ya. Nosotros generalmente trabajamos con ellos en actividades que nos invitan. O sea, nosotros sabemos que acá en Osorno, por ejemplo, el año pasado con el tema del agua, fue bien mediático. Entonces, ahí el rol Sí, por supuesto. está principalmente a tomarlo o a liderarlo la CIS. Nosotros, como bien te digo, nosotros acompañamos, y también si hay algún tipo de incumplimiento, iniciamos el sumario sanitario. Pero el rol Claro, en principal este caso lo que se está pidiendo a la población es que exista un sumario sanitario cesal, digamos, por la evacuación de los riles, ¿cierto?, hacia la bahía, ¿ya? Entonces, yo miraba y escuchaba lo que estaban hablando en las noticias y en esa posición estaban, digamos, basándose en el Código Sanitario, la discusión, ¿ya? exacto. Por eso les preguntaba, porque justo tocó este tema, ¿ya? Eh, Porque finalmente la municipalidad igual tiene una responsabilidad, claro, la superintendencia es la superior, digamos, pero igual tiene una responsabilidad en relación a lo que está ocurriendo con el higiene de su población, digamos, ¿ya? Claro. A eso se basaba la discusión que existía hoy día de la gente, ¿ya? Reglamentar y controlar condiciones de limpieza, pero claro, como decía Melissa, ¿cierto? Como decía Melissa, hoy día igual en la autoridad sanitaria en varias temáticas ha trabajado con otros actores, ¿ya? Para un poco tratar de obtener una mejor fiscalización, ¿ya? Por ejemplo, con Cernapesca, con el SAC, ¿ya? Y con la Superintendencia, ¿cierto?, de Servicios Sanitarios, porque en realidad igual no pueden abarcar todos esos espacios, ¿ya? Bueno, estas son las responsabilidades de las municipalidades, principalmente tienen que ver con condiciones higiénicas, ¿cierto?, de la población. En el libro 1 está principalmente la protección y la promoción de la salud, ¿ya? Y aquí va desde la mujer del embarazo hasta el sexto mes del hijo del nacimiento, ¿cierto? Y principalmente la atención de aquellas personas, ¿ya? Y en ese caso está la norma general para la atención integral del recién nacido en unidad de puerperio, ¿cierto? Y ahí está la 194, que es la que atinge principalmente a ese recién nacido y su atención, la protección materno-infantil durante su nacimiento,
Después están las enfermedades transmitibles, ¿cierto? Y las disposiciones generales de la autoridad sanitaria es que se asista a las personas que tienen estas enfermedades, ¿ya? Que se declaren, que se comuniquen, ¿cierto? En todos los establecimientos o en todos los lugares donde ocurra, digamos, ¿ya? Existe el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles y será responsabilidad de ustedes como autoridad sanitaria el aislamiento de la persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria y de proveer un médico cirujano particular que lo solicite, los medios adecuados, el diagnóstico rápido y eficaz, ¿cierto? Y el reconocimiento de aquellas enfermedades que son transmisibles. Y para eso está el decreto 158, que es el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, ¿ya? Uno cuando va, ¿cierto?, a la clínica, al hospital, está el reglamento que te dice cuáles son las enfermedades transmisibles que tienes que declarar. ¿Ya? Además, ¿cierto?, el Servicio Nacional de Salud puede inspeccionar y visitar todos los establecimientos e instituciones donde estén agrupadas estas personas. Determinar el periodo de aislamiento, o se efectuará la desinfección, desinsectación y derratización, porque hoy día es súper contingente lo que está pasando, digamos. Pero sin duda que ustedes tienen muchas experiencias más en los cuales, por ejemplo, están las personas que tienen gran cantidad de perros o en algunos lugares que hay gran cantidad de ratones, ya que yo me acuerdo que igual hubo un caso en algún momento en un sector de la población de Modelo que había una gran cantidad de ratones y la gente igual lo estaba denunciando, ¿ya? En ese caso, ¿ustedes cómo toman ese caso? ¿Ya? Cuando la población hace alusión a estas denuncias. ¿Alguien me puede responder ahí que tenga que ver con ese tema? Principalmente desinsectación y derratización. ¿No? No, nadie. ¿No? ¿Nadie? Bueno, en ese caso la gente puede ir a declarar, o sea, puede ir a dejar su denuncia, digamos, ¿ya? Y debiese ser atendida. Ahora, por si yo les preguntaba cuál era la forma en que ustedes atendían esa denuncia. Porque de repente lo hacían porque el lugar de al lado estaba desocupado y generaba ciertos ratones o había basura, en esos temas. En el caso de las enfermedades venéreas, ¿cierto? El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la lucha contra las enfermedades venéreas y procura evitar la propagación de esto, ¿cierto?, por todos los medios educacionales y preventivos, que es principalmente lo que se hace, los medios educacionales y preventivos, ¿cierto?, y todo lo que se estime necesario, y siempre hay una campaña hacia, ¿cierto?, hacia el VIH, hacia la sífilis, la hepatitis. Y para eso está la norma general técnica 187, ¿cierto?, donde está las normas de profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, que son obligatorias para la denuncia. O sea, hay que denunciar se debe denunciar ¿cierto?, principalmente en las asistencias públicas, cuando existen estos casos de enfermedades venéreas. Y el reglamento 187 te señala cómo se hace la denuncia, ¿ya? En el caso de los laboratorios de salud pública, ¿cierto? El Servicio Nacional de Salud establecerá en los puntos del territorio de la República que sean necesarios estos laboratorios. Por ejemplo, nosotros tenemos el laboratorio, ¿cierto?, que es indispensable, principalmente porque, Claudia, ¿me podrá colaborar ahí? ¿Por qué nosotros tenemos el laboratorio en esta zona? Claudia, ¿No está Claudita por ahí? ¿podría activar su micrófono ahora? Claudia Álvarez. Sí. Ahí está Claudia. Activa tu micrófono, mi niña. La voy a ir para que me interactúe alguien conmigo, si no hablo y hablo. Sí. ¿No estás Claudia, ¿me podría? activando? Principalmente, ¿por qué análisis se están haciendo principalmente en el Laboratorio de Salud Pública acá? Claudia, activa tu micrófono, está desactivado.
Ahí sí Ahí parece. sí, ahora sí. Ahí sí, Claudita. Ya, bueno, Tú que nosotros participas en esta área. sí, en el laboratorio principalmente trabajamos con todo lo que tiene que ver con toxinas, toxinas marinas, aguas y cuidar alimentaria. Esos son los principales labores que se realizan en el laboratorio hoy en día. Bueno, y también está en el laboratorio de Osorno también, tengo entendido que está funcionando también con las redes de agua y también apoyo en lo que es Castro y Quillón también. Eso te puedo... Exactamente. Bueno, principalmente una de las demandas territoriales, digamos, fue el tema de las toxinas, igual que en la zona de Magallanes, ¿cierto? Igual se abrió un laboratorio que es más grande. Valdivia también tiene su laboratorio, pero principalmente se dedica al área de alimentos, ¿ya? Y Osorno también, pero aquí tiene que ver mucho con las toxinas, y ahí fue la demanda de este territorio hacer este tema, ¿cierto?, de medición de toxinas. El Instituto Bacteriológico, ¿ya?, será el laboratorio central del Servicio Nacional de Salud y prestará la ayuda técnica y asesoramiento y supervigilancia de todos los laboratorios de salud, y en ese caso ustedes también mantienen auditorías en este sistema, ¿ya? Los servicios de salud otorgan su reconocimiento como laboratorios de salud pública a todos aquellos que cumplan con los requisitos para este efecto, ¿ya?, que determinará el reglamento, el Decreto Supremo 20, que aprueba el reglamento de laboratorios clínicos principalmente, pero también está para los laboratorios ¿cierto?, de determinación de agua, de determinación de toxinas, ¿ya? Y corresponderá al Servicio de Salud la fiscalización de estos laboratorios. Las estadísticas sanitarias, ya el Servicio de Salud tiene a su cargo la recolección de estos datos estadísticos, ya porque tiene que ver principalmente con la protección y fomento de la recuperación de la salud, que principalmente esa es la misión del Código Sanitario, ¿ya? El registro civil está obligado a proporcionar semanalmente a la autoridad sanitaria, ¿cierto?, los datos necesarios para la clasificación, y hoy día ha sido el tema en cuestionamiento, ¿cierto?, en el tiempo de pandemia, que fue uno de los primeros temas que se cuestionó entre la información que existía entre el registro Disculpa, civil. ¿Sí? una consulta Sí, de la diapo anterior. ya, dale. Haría que el servicio de salud en el fondo era el encargado de fiscalización de los laboratorios, ¿cierto? Destinado, sí, a las enfermedades del hombre y el control de factores ambientales y alimentos, sí. Ya, porque el Instituto de Salud Pública es como el encargado de la fiscalización de los laboratorios distintos a los que nombra en este caso de enfermedades del hombre y control de factores ambientales y alimentos. O sea, tenemos que pensar que el Instituto de Salud Pública, ¿cierto?, es lo que le llamamos el laboratorio central del Servicio Nacional de Salud, ¿ya? O el Instituto Bacteriológico, que era antes el Código Sanitario, El todavía lo interior, tiene con claro. ese nombre, ¿ya? El Instituto Bacteriológico es el técnico, el que asesora y supervigila, ¿ya? Pero finalmente el que fiscaliza los laboratorios sigue siendo el Servicio de Salud del territorio, ¿ya? Ya. Por eso el Código Sanitario no tiene muchas actualizaciones, entonces todavía lo trata como el Instituto Bacteriológico, ¿ya? Ya. Ahí puedo hacer una pregunta, no sé si se puede. No sé si Roberto tiene Sí, alguna otra adelante. consulta Lo antes escucho de súper darle el bajito, pase. ¿Sí? lo tengo súper bajito. Yo quedé claro. Gracias. Ya. Bueno, Bueno. esa es la consulta. Sí, adelante, por favor, lo Ujú. escucho. A mí me parece de que dentro de lo que significa la fiscalización, nosotros como autoridad sanitaria, efectivamente vamos a, entre comillas, ¿no es cierto?, fiscalizar las condiciones de funcionamiento establecidas de alguna manera en el Código Sanitario y sus normas, ¿no es cierto?, complementarias. Pero el Instituto de Salud Pública es donde efectuar auditorías permanentes para ver los procedimientos, ¿no es cierto?, que se están haciendo y el cumplimiento de esos procedimientos. Por lo tanto, ahí a veces uno tiende a confundirse entre lo que es auditoría y lo que es fiscalización. Pero Ah, más por o menos, supuesto. claro, No, fiscalización es el servicio de salud, ¿cierto?, en su territorio. Pero la supervigilancia, tal como lo dice aquí, no sé si se ve mi ratoncito ahí, la supervigilancia la tiene el Instituto de Salud Pública, es ¿ya? auditoría. ¿Ya?
Aquí puedo aportar un poquito. Sí, por favor, adelante. Mira, cuando el Instituto de Salud Pública fiscaliza los laboratorios y encuentra situaciones que mejorar, ¿Ok? el proceso de seguimiento se lo entrega al Ministerio de Salud para que las mismas Seremi, a través de la unidad de auditoría, verifiquen el cumplimiento. Le entrega como un mandato. Ok, le entrego el mandato para que pueda supervisar, o sea, pero eso es cuando ya está en Corroborar. cuestionamiento algún proceso. Eso es ya Sí, cuando cuando hay ya cuestionamiento. fiscalizó y entregó observaciones, el seguimiento lo entrega al ministerio para que la subsecretaría Se lo entrega a hagan el las... proceso. Ok, claro, porque eso ya cuando hay algo que constatar permanente, ¿cierto? Hay algo que ir constatando permanentemente y además hay que hacer mejoras en esos procesos técnicos. ¿Ya? Muchas Silvana, gracias. ¿Sí? mira, acá Evangelista hace una consulta, dice, Ya, dale. cuando se refiere el Código Sanitario Servicio de Salud, ¿corresponde a la Seremi de Salud? Lo vamos a... No, corresponde a la Seremi de Salud con... como no como autoridad sanitaria, sino a la Seremi de Salud en todo su contexto, que también atiende, ¿cierto? El servicio de salud también atiende toda la red asistencial. Entonces, por eso se le entrega ese nombre de Servicio Nacional de Salud, no solamente al área de autoridad sanitaria, sino también a las redes asistenciales, ¿ya? Después lo vamos a revisar en la otra parte. Y si nos quedamos cortitos con el tema, lo podemos ver en otra clase. Después lo vamos a revisar. Yo lo tengo en el otro temario para ver la organización de ese tema. ¿Ya? Disculpa, ese no era el nombre antiguo que tenían Sí, por eso antes yo de los les traspasos. decía que el código sanitario es súper antiguo, ¿ya? Y de hecho nosotros hay solo observaciones hacia el libro 5, ¿ya? Aquí no hay muchas actualizaciones. ¿Ya? Entonces todavía se les nombra antiguamente como Servicio Nacional de Salud, ¿ya? Porque el Servicio Nacional de Salud antiguo todavía consideraba y era parte de las redes asistenciales también. En cambio, hoy día ustedes ya están divididos, porque la Seremi principalmente se dedica a la autoridad sanitaria, ¿ya? El Servicio Nacional, ¿puedo seguir? ¿Hay más consultas? Por ahora parece que no hay más consulta ni en el chat, Ya, así de que la sigue nomás. divulgación y la educación sanitaria, ¿cierto? El Servicio Nacional de Salud también capacita al individuo y los grupos sociales mediante acciones educativas, ¿cierto? Tendiente a compenetrarlos de su responsabilidad en los problemas de salud personal y de la comunidad para estimular la participación activa en soluciones de ello, digamos. Y aquí todavía suena el Servicio Nacional de Salud porque no solo está en el tema, ¿cierto?, del tema del tabaco, el tema de las enfermedades venéreas, ¿cierto? También hay mucha educación en relación a, ¿cierto?, temas eh, de cómo educar en salud, hace mucha educación en salud, no me acuerdo cómo se llama, ustedes tienen una unidad, ¿cierto?, la SEMI que se dedica a educación en salud, pero en los servicios asistenciales, ¿ya? Que también está muy ligada a esta divulgación y educación sanitaria. Promoción de la salud. Promoción de la salud, muchísimas gracias, promoción de la salud se llama esa área, ¿ya? En las instituciones educacionales, en las empresas también, porque deben formar también, ¿cierto? O deben educar también en el tema de higiene, ¿cierto? Ocupacional, higiene y salud ocupacional, pero ahí están mucho las mutualidades ingresadas en este tema, ¿cierto? Educacional, ¿ya? Em, la autoridad sanitaria, ¿cierto? O en este caso la Seremi y el Ministerio de Salud prohíbe cualquier forma de publicación o propaganda referente a la higiene preventiva o curativa en ramas semejantes que a juicio del Servicio Nacional de Salud tiende a engañar al público o a perjudicar la salud colectiva o individual. ¿Ya? En ese caso hay muchas restricciones, muchos reglamentos en relación a las prohibiciones de cómo, por ejemplo, los alimentos, cómo se engaña a la gente en algunos alimentos, ¿ya?
este es el libro que hoy día, o el libro 2, ¿cierto? Es el libro que está más a tono hoy día con el tema de la profilaxis sanitaria internacional. Yo dentro de los documentos que les dejé todas estas temáticas que tienen que ver con el aislamiento, el área local infectada, ¿cierto? La persona infectada, les dejé un documento especial con las definiciones, ¿ya? Que son las definiciones que salen, ¿cierto?, en el libro 2. De la protección sanitaria les corresponde al Servicio Nacional de Salud en materias de protección sanitaria internacional. Adoptar puertos, fronteras y sitios de tráfico, tránsito, ¿cierto? Que en este caso están ustedes súper metidos en este tema. Recolectar los datos estadísticos relativos a la morbilidad de otros países, ¿cierto? Principalmente recolectar estos datos para la estadística. Ya, estimular el intercambio internacional de información que tenga importancia en el mejoramiento de la salud pública. Y esta responsabilidad, ¿cierto?, recae mucho o va muy ligada con el Reglamento Sanitario Internacional. De hecho, en uno de los foros yo les pedí que discutieran un poco sobre el Reglamento Sanitario Internacional, ¿cierto? Y ustedes me señalaban en esa discusión que era súper importante para lo que se está viviendo hoy día. La finalidad y el alcance de este reglamento sanitario es prevenir la propagación internacional de enfermedades, ¿cierto? Proteger contra esta propagación, controlarla y darle una respuesta. Este reglamento sanitario internacional partió en 1969, ya con la Asamblea de Salud de la Organización Mundial de la Salud, pero después, ¿cierto?, se fueron haciendo las modificaciones y el 2005, porque anteriormente limitaba algunas enfermedades, que eran enfermedades, ¿cierto?, que teníamos que protegernos para su propagación. Pero hoy día no limita la aplicación de este reglamento a enfermedades determinadas. Silvana, parece que se te fue la señal. Sí. Démosle un momentito a ver si se conecta nuevamente Silvana. Modificaciones, pero como para, no sé, para entrar a, como introducción, pues estas modificaciones, ¿en qué sentido van hacia, no sé, pues, será que como al ejercicio de la medicina, al ejercicio, principalmente a los profesionales asociados a la medicina? De hecho, si tú ves, principalmente en la mesa técnica, estuvieron sentados casi la mayoría que tenía que ver con redes asistenciales, ¿ya? Como que ese lado estuvo súper sentado ahí en la mesa. Entonces, por eso yo les preguntaba si lo habían revisado, ¿ya? Principalmente quienes trabajan en los servicios de salud, ¿ya? Hospitales, SAR, todas esas áreas estuvieron como ligadas a esa reforma. Por eso yo les preguntaba si lo habían revisado, que era tan importante para ustedes, porque cuando comentábamos sobre la autoridad sanitaria en la segunda parte, y les preguntaba qué les parecía sobre los avances que había tenido la autoridad sanitaria como un rol rector, ustedes me decían que eran pocos los avances que existían, porque generalmente los avances estaban alineados, ¿cierto?, hacia redes asistenciales, ¿ya? Entonces por eso yo les preguntaba si se habían fijado un poco en ese tema. Entonces sería importante que lo revisaran para ver qué modificación tienen ahí ustedes desde su rol. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Para aprovechar los minutos que quedan de la clase, quizás dejar plantear alguna otra duda para la próxima clase, quizás. Sí, si alguien tiene que plantearme un tema que les gustaría un poco más
poco más revisar, yo ningún problema. O como Para les mí, digo, más sí. que revisar un tema que en realidad les haya como que necesita un poco más de profundidad en la temática. Ujú. Chicos, miren, aprovechando los últimos minutos de la clase, quiero igual hacerles recuerdos de las participaciones en los foros, en la revisión de los materiales, en las evaluaciones, porque hemos tenido algunos casos que por distintos motivos, digamos, no han podido realizar algunas evaluaciones, pero estas evaluaciones son calificadas, entonces para que no se vean perjudicados después en sus evaluaciones, les recuerdo que en la misma plataforma se va viendo el plazo para ir respondiendo tanto las evaluaciones diagnósticas, las evaluaciones por unidades, y si tienen algún problema, ya sea personal, de salud, por temas de trabajo, les agradecería igual que me vayan comentando para ir viendo algunas salvedades, pero lo ideal es que vayan revisando el material a diario, respondiendo a las preguntas diarias, participando en los foros y vayan resolviendo también las evaluaciones de las unidades que son, como les digo, calificadas. Y eso es muy importante también porque cada curso, recuerden que este diplomado consta de 5 cursos, y cada curso va certificado. Entonces, esas calificaciones después son importantes para la entrega de los certificados. Cada curso va certificado en este diplomado, para que lo tengan en cuenta y se vayan armando un poquito de su tiempo para ir participando del diplomado. Yo quería Los comentar foros, al respecto. ¿Puedo? ¿sí? Bueno. Lo que pasa es que no voy a hablar por mí, no sé cómo estará el resto de los colegas, pero obviamente estamos con una carga laboral importante. Yo he podido realizar mis evaluaciones y he podido estudiar los temas. Sin embargo, me resulta difícil poder participar de los foros porque hay un hilo de conversación y la verdad es que creo que requiere un poco más de tiempo. En ese sentido, para mí, por ejemplo, es más cómodo tener una clase un poco más larga, poder escuchar la interacción antes que dedicarme a leer los foros porque, por ejemplo, yo ahora todavía estoy en la oficina. Mira, entonces, sí, los foros no son obligatorios. Ahí también Gislaí me estaba preguntando y aprovecho de comentarte a ti igual, María Fernanda, no son obligatorios, pero sí, a medida que vayan teniendo tiempo, ojalá la idea es que puedan participar. Entendemos que ustedes tienen una carga laboral súper grande en este momento. Lo que sí son obligatorios son las evaluaciones, porque como les comentaba hace un momento, esas evaluaciones se van a traducir en un certificado por cada curso. Entonces es importante que las vayan realizando. Las diagnósticas, esas no son evaluadas, como el nombre en el fondo lo indica, son diagnósticas, es como para ir viendo en qué nivel están ustedes con respecto al tema que se va a tratar en cada unidad. Entonces, de hecho, las vamos a habilitar nuevamente, todas las evaluaciones diagnósticas, para que ustedes puedan ir respondiendo las veces que deseen, y esas van a estar habilitadas a partir de mañana 23 hasta las 23:59 horas, para que las puedan ir resolviendo en caso de que no las hayan resuelto antes, pero sí las evaluaciones finales, es importante las evaluaciones de las unidades que las vayan respondiendo, porque esas son las que se traducen después en la entrega de certificado por curso. Los foros, repito, no son obligatorios, los que puedan ir participando pueden ir respondiendo los foros, pero no se preocupen porque no son obligatorios. También habían otras preguntas con respecto a las excusas de quienes no podían estar hoy día en la clase. Las clases tampoco son obligatorias. La idea es que si los que puedan participar estén para aprovechar la instancia de aclarar dudas con la profesora, más que nada. Porque como dentro de la semana no tienen la posibilidad de interactuar con ella, la idea es que puedan estar en esta instancia y aclarar sus dudas que tengan. Ahora, si no pueden estar, también pueden dejar sus preguntas por correo electrónico antes de la clase y yo se las voy transmitiendo a la profesora, o bien
se las envío directamente a ustedes por la respuesta que me entregue la profesora después de la clase. Así que eso es más que nada. No sé si alguien más tiene alguna duda o si ¿quieres agregar algo más antes de finalizar la clase? No, estaba tratando de conectarme, ¿no? Pero eso, me faltó, bueno, revisar varios de los libros para ir revisando algunos decretos. Los otros son más cortitos ya, ¿cierto? Porque del 5 al 10, que yo quería llegar sobre todo al 10, que es muy atingente a ustedes, no alcancé a llegar, pero son mucho más cortos. Y también quería actualizarles un poco en la presentación que tenía, ¿cierto?, sobre la autoridad sanitaria en tiempos de pandemia que la había preparado para ahora. Pero no se preocupen, estoy disponible, así como decía antes, 1 hora y media, hacemos un break cortito para tomarnos un café y estamos más rato. ¿Ya? He considerado que me han boicoteado todo el rato. Eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación antes de finalizar? Si a alguien le interesa también en la página o por intermedio de correos, puedo compartir ambas presentaciones para que las revisen también. Hay hartas cosas más que le voy añadiendo a las presentaciones para ir conversando distintas temáticas. Sí, eso te iba a decir, Silvana, sí, sería bueno quizás compartir esa presentación para que lo puedan revisar. Así que yo creo que estamos por hoy día. No sé si alguien más quiere agregar algo, o tú, Silvana, como avanzar un poquito de qué se va a tratar la próxima clase. La próxima clase vamos a terminar con el código sanitario, ¿ya? Lo voy a hacer en 3 partes, digamos. Vamos a terminar con el código sanitario, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la autoridad sanitaria, ¿cierto? Y ahí preparé una actualización que existe, ¿cierto?, hoy día de la autoridad sanitaria, en relación a su organigrama o su estructura funcional en el sistema de salud chilena. Hay varias modificaciones donde está el rol rector, el rol de fiscalización y el aseguramiento de prestaciones, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con su función rectora hoy día, sobre todo en estos tiempos de pandemia, cómo está actuando, ¿ya? Y vamos a ver también las secretarías de salud pública, las de reasistenciales, cuáles son su funcionamiento. Y nos queda también revisar todo el tema de fiscalización sanitaria y el manual de fiscalización, ¿ya? Esas son las que vamos a tener que tratar ahí como de acomodar en media hora cada uno. Claro. Pero eso, le damos gracias a los participantes que se sumaron a esta clase sincrónica hoy día. Y bueno, la otra clase ya es el 29, si no me equivoco, el 29 de septiembre. Así que ahí ya vamos a estar en contacto nuevamente. Le damos las gracias a todos los que estuvieron y Silvana, igual gracias por tu presentación. Así que buenas noches a todos. Que descansen, que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, muchas gracias. Chao, chao.